Pasamos ahora a revisar el segundo de los temas de nuestra materia, el cual pues es la forma de gobierno. Y para empezar y a manera de síntesis podemos comentar que en nuestro país pues la soberanía reside en el pueblo. México es una república representativa, democrática y federal, y existen tres poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y precisamente en el título segundo de nuestra Constitución, en el capítulo primero, en el artículo 39, pues se nos hace referencia a la soberanía y a la forma de gobierno. Dice este artículo que la soberanía nacional pues reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Y lo que aquí estamos revisando pues se trata de una noción democrática básica que establece la fuente de toda soberanía en el pueblo. Consagra el principio de la soberanía popular, siendo de esta suerte el pueblo el soberano. El pueblo es el que se da su gobierno, el que elige a sus representantes, el que los cambia según sus criterios, por medio de representantes. El pueblo pues tiene el derecho de hacer leyes, pero también de cambiarlas. Puede escoger y modificar la forma en que quiere ser gobernado. El pueblo es también soberano en asuntos internacionales al llegar a acuerdos con otros países y que estos respeten nuestro territorio, que respeten nuestras leyes y que respeten nuestro gobierno. Y esto lo hace a través de los representantes del propio Estado. Es en la fórmula del gobierno pues que se presentan con claridad las intenciones de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos y las normas a través de los cuales se constituyen y se relacionan los poderes del Estado. Y en el artículo 40 constitucional podemos revisar que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal. Y laica se refiere a la separación entre la Iglesia y el gobierno, y que está compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental, es decir, de la Constitución. Bien, y bueno, constitucionalmente, pues México optó por una forma de gobierno republicana, representativa y democrática, como ya lo habíamos comentado. México es una república en la que el gobernante, el jefe de Estado, que es el presidente de la república, pues es electo periódicamente y su cargo es temporal, que dura 6 años. La forma de gobierno pues que tenemos es presidencialista, porque pues el ejecutivo, este poder pues está depositado en una sola persona, que es jefe de Estado y que también es jefe de gobierno. El gabinete pues lo nombra el presidente, quien también puede pertenecer a un partido que sea diferente al que se encuentre mayoritario en el propio Congreso. El Estado mexicano pues tiene un gobierno representativo porque el pueblo pues actúa a través de los representantes que pues son elegidos por él, tanto para crear como para aplicar el orden jurídico, es decir, las leyes, las normas jurídicas. Y un ejemplo más concreto pues serían los representantes, diputados y senadores que forman pues el Congreso. Bajo este marco, pues al reunirse los legisladores propiamente, pues entran en discusión las ideas de todos y todas los que formamos la nación, y la voluntad de la mayoría pues podrá prevalecer. Se trata pues de un complemento natural a la idea de la república representativa, ya que la soberanía popular pues no puede ejercerse en forma directa, sino solamente de manera delegada, es decir, por medio de estos representantes.
La forma de gobierno que tenemos los mexicanos pues es la de la república. Y el concepto de república pues denota una forma de gobierno de un estado. Etimológicamente el vocablo república pues implica la cosa pública. Connota todo lo concerniente al interés general, social o nacional. La cosa pública pues es el patrimonio económico, el patrimonio moral, cultural de todos los miembros que integran el cuerpo social, sin distinción de clases, y que tiene como base de fundamentos pues el interés de la patria, la igualdad, el derecho y la justicia. Por otro lado, la palabra democracia pues significa el gobierno del pueblo, a grandes rasgos. En una república democrática, el origen de la investidura de los titulares de los órganos primarios del Estado pues es la voluntad popular mayoritaria, sin distinción clasista, y la cual participa directa o indirectamente en la expresión de la voluntad estatal mediante la creación de normas jurídicas generales o leyes. Representamos un federalismo. México es un país muy grande y obviamente pues con muchísimos habitantes y problemas diversos. El territorio nacional pues está dividido en estados que integran a su vez la república. Estos estados pues van a ser libres y soberanos en cuanto a su régimen interior, pero van a estar unidos en una federación, en una unión. La Constitución, que recibe por algunos el nombre de Pacto Federal, pues reúne a estos estados libres en un todo común, lo que llamamos la federación. En el marco del Pacto Federal, pues los estados pueden constituir una normatividad propia, pero siempre y cuando pues no contravengan las disposiciones que precisamente le dan forma y sentido a la unión de estos estados en una federación. El sistema federal mexicano pues existe 3 poderes, y también pues la prohibición de que una persona o una corporación ocupe más de un solo poder, que detente más de un poder. Eso no se puede. Gobernar un país evidentemente pues no es nada sencillo. Siempre habrá una variedad de problemas en la agenda nacional y los gobernantes en turno tienen que organizarse para darles el cauce adecuado a cada uno de ellos. Por ello, en nuestro país, pues el poder o gobierno está organizado en poderes, los poderes de la federación. Y gracias a esta distinción, pues se mantiene el equilibrio en el poder. A grandes rasgos y de manera un tanto ilustrativa, pues al poder legislativo se le va a encomendar la elaboración de las leyes. Al poder ejecutivo, materializado en el presidente de la República, pues tendrá que cuidar que las leyes se respeten y gobernar de acuerdo con lo que dictan. Al poder judicial, pues este se va a encargar de vigilar que efectivamente se cumplan las leyes e interpreta y aplica lo que dicen esas mismas leyes para un caso concreto. Y todo esto que estamos hablando pues lo tenemos resumido en el artículo 49 constitucional. En este encontramos que el supremo poder de la federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. También encontramos que no podrán reunirse 2 o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un individuo, salvo en el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar. Y para efectos de practicidad no vamos a entrar en esos supuestos del artículo 29 ni del 131. Baste con lo que habíamos comentado por el momento. Y bueno, pues ya entramos a revisar lo que viene siendo el poder legislativo. Y nos marca el artículo 50. Todos los artículos que vamos a revisar son de la Constitución. El artículo 50 nos dice que el poder legislativo de los Estados Unidos mexicanos pues se va a depositar en un Congreso General.
Este Congreso se va a dividir en dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y la Cámara de Diputados pues viene siendo la representación de la nación, del pueblo. Y la Cámara de Senadores pues van a ser representantes de los estados. Pero bueno, los miembros del legislativo se reúnen en sesiones pues para discutir las leyes que van a regir a nuestro país. El ejercicio de este poder pues supone deliberación, supone discusión y representación de las diversas tendencias de opinión en nuestro país en la elaboración precisamente de las leyes. El artículo 51 pues nos dice que la Cámara de Diputados se va a componer, como lo comentábamos, de representantes de la nación, electos en su totalidad cada 3 años. El artículo 52 nos dice que la Cámara de Diputados pues va a estar integrada por 300 diputados y diputadas, así como por 200 diputadas y diputados. Entonces, la Cámara como tal de Diputados se compone por 500. 300 son elegidos de manera directa y los otros 200 se eligen por un principio que llamamos de representación proporcional. Y el artículo 56 nos está mencionando que la Cámara de Senadores se integra por 128 senadoras y senadores y se renueva esta Cámara de Senadores en su totalidad cada 6 años. Entrando a revisar el Poder Ejecutivo, encontramos que en el artículo 80 se establece que se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo, que se denomina presidente de los Estados Unidos mexicanos. Y su símil en cuestión de los estados, en los estados internos de la Federación, pues es el gobernador del estado. Al Poder Ejecutivo pues le va a corresponder la administración y para ello pues va a estar apoyado de un gabinete presidencial que se forma mayoritariamente por los secretarios de Estado y por algunos otros servidores de la Federación. Y precisamente esto para el despacho de los negocios en el administrativo. El presidente de la República, dentro de sus facultades, pues puede proponer leyes al Poder Legislativo, está al mando del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea y dispone como tal de la Guardia Nacional. Como tal, pues es el supremo representante de México ante cualquier otra nación, ya que dirige la política exterior. El papel del presidente se fundamenta en la necesidad de unión de acción en el desempeño de las funciones de este poder. Y el artículo 83 pues nos señala que el presidente va a entrar a ejercer su encargo el 1 de octubre y dura en el mismo 6 años. Y por ningún caso ni por ningún motivo pues podrá volver a desempeñar ese puesto. Aquí encontramos el principio de la no reelección. Y bueno, dentro de la revisión del Poder Judicial, pues a grandes rasgos estudia y aplica las leyes que son creadas por el legislativo y de cierta manera pues juzga a quien haya cometido algún tipo de falta. Este poder tiene el criterio de la independencia, que es que deba lograr la más completa libertad de criterio por parte de los juzgadores. El carácter distintivo del Poder Judicial de fuerza interna propia es pues para determinarse y para no representar a la opinión, sino estar obligado a obrar en un caso dado, aún en contra de la propia opinión pública, y solamente debe de actuar conforme a lo que dicta la ley. La independencia del Poder Judicial pues estriba en desligarlo de los demás poderes, especialmente el Ejecutivo, y a diferencia de los otros dos poderes, pues no tiene una base popular. Los jueces, los ministros, los magistrados no son electos por el voto popular, y pues para aplicar las leyes no se necesita que estén pues representadas tendencias numerosas, sino que se necesita sencillamente
aplicar un criterio claro y que sea conforme a derecho. Y ya para finalizar hacemos la revisión del artículo 94 y el 96. El artículo 94 fundamenta a este poder judicial y nos dice que se va a depositar este poder en una Suprema Corte de Justicia, en un tribunal electoral, en tribunales colegiados y unitarios de circuito y en juzgados de distrito. Y la Suprema Corte se va a componer de 11 ministros y ministras y va a funcionar en pleno o en salas. Ese término de pleno pues es simplemente cuando los 11 ministros se reúnen todos para sesionar, es lo que llamamos el pleno. Y la Suprema Corte se divide en dos salas, la primera y la segunda, y dependiendo cada una pues tiene su competencia, es decir, ámbitos en donde puede actuar, materias como tal. Y el artículo 96 nos dice que para nombrar a los ministros, pues el presidente de la República tiene que someter una terna, es decir, 3 proposiciones, a la consideración del Senado, y en su caso, pues los tendrá por aprobar